El Sokotrosco era raro. Sus pensamientos eran de izquierda, pero escribía a buen pulso con la derecha. Aunque poco le importaba el marxismo. Inclusive la política no era parte de sus charlas de café, habitualmente pagadas por el ocasional invitado. Tampoco era un burócrata empedernido. De hecho, le fastidiaba hacer largas colas para pagar su cuota social dentro de un círculo privado de investigadores soviéticos que conformaba junto a una treintena de policías especialistas, agentes venidos a menos y más cerca del olvido que otra cosa. Pero en lo que era bueno el Sokotrosco era en la guerra. La adrenalina que corría por su cuerpo cuando llevaba un fusil listo para disparar era solo comparable con la felicidad de ir al baño después de una guardia de 20 horas en los Alpes. Siempre que podía, recordaba que una vez tuvo la oportunidad de su vida, vencer al Führer. Poco sabía del aspecto físico de este personaje, salvo un peculiar detalle. Tenía un grueso bigote bajo la nariz. Detestaba ese molesto manojo de pelos en dicha parte del cuerpo. Siempre que se había dejado la barba era signo de burla. Con ella barría los platos de fideo, en especial ese tuco delicioso que preparaba el cocinero del pelotón. Pero no era época para la estética. Los bigotes, ¿cómo no recordar esas fotos de álbumes? Pruebas de que nadie jamás cotejó que debajo de los pelitos de la nariz salía un extraño pigmento verdoso. El capitalismo está derrumbado, viejo. Se puede leer en los cientos de escritos que dejó en los cuadernos en los que se apoyaba para no perderse en el frenesí de la guerra, en la locura de la muerte y en las hambrunas de las latas de conserva cuyas fechas de vencimiento estaban tachadas con una lapicera barata y con la tinta seca. Soldado, necesitamos cubrir el frente porque el enemigo está ganando terreno y debemos pararlo de cuajo, espetó el general en su máximo soldado. Pero el Sokotrosco, hábil retórico y poseedor de un ampuloso vocabulario, empezó a filosofar sobre el frente. Solo bastó decir que lo tenía de espaldas. Una sola cachetada con las palmas bien abiertas sirvió para que el otrora héroe tragase el bocadillo. Desenfundara su cañón K.E. Gustave Gerat o Dora en su intimidad, rezara a sus santos y saliera corriendo al grito de ¡Ah! Luego tosió, atragantado. Hizo un récord en los 10 metros que recorrió hacia la trinchera que debía custodiar. Algunos colegas señalaron la terrible proeza del Sokotrosco, aunque los jueces del Guinness nunca corroborarían la hazaña. Estaba de espaldas al tiroteo, tirado sobre el suelo y abrazado al fusil, con tal mala suerte que se apoyó sobre un charquito de agua. Al menos eso creyó al sentir la humedad en la espalda para no vomitar. Las balas rozaban su casco y hasta despeinaron su bigote, que aún no había tenido tiempo de cortar. Levantó levemente su cabeza sobre el horizonte y vio a un soldado correr hacia él, con intención de apoderarse de ese búnker, el que necesitaban para ganar espacio y poder acabar con los militares soviéticos. Posiblemente la victoria alemana hubiera sido un éxito si no fuera por un pequeño detalle. El soldado tenía bigote. La llama interior se encendió como las brasas de la pequeña fogata de la noche anterior. Se levantó, apretó a Dora y empezó a moverla de una mano a la otra como si estuviera haciendo el amor con ella. Un solo tiro llegó a su rival, bien al centro de su cabeza. Cayó abatido en sus rodillas, mientras el Sokotrosco se refugiaba de la balacera con la que respondieron su acto febril. Pero una pequeña victoria no es una victoria dentro del círculo de la guerra. Era un paso más. No conforme con sostener su cubículo imaginario, se abalanzó sobre el siguiente monte que estaba tomado por 3 fieles guerreros del Führer. Un guiño del destino permitió que ninguna de las balas alcanzara al rebelde soviético, que odiaba al capitalismo. De nuevo abrió el juego a Dora, con su escupitajo de plomo acabó con los 3 soldados.
El héroe soviético se hizo de 3 nuevas armas, aunque no confiaba en desconocidas. Solo tenía ojos para una sola. Tras la flamante victoria, regresó a su pequeña pieza en una casa de madera y techos de chapa, que compartía con sus padres y abuelos. En esa época insistía en que el capitalismo estaba derrumbado, aunque nada sabía de políticas. En las tiras cómicas de aquel diario de pueblo reproducían aventuras humorísticas, pero él se las tomaba en serio. Allí fue que conoció a Dora, cuando su padre la trajo a casa, afligida, tras una ardua batalla con un enemigo oculto. A lo lejos vio un campamento. Sin dudas, ahí estaba la persona que buscaba. No dudó en correr los 30 metros que los separaban, pero casi al llegar fue recibido con otra balacera. Sabía que no era querido, pero no tuvo tiempo de ponerse a intercambiar palabras. Traicionó por primera vez a Dora y los atacantes comieron el mismo plomo que habían creado. La eficacia de las metralletas no era igual a la de su amor, pero hacían saltar la tapa de los sesos de una manera efectiva. Restos que acariciaban cuanto árbol, pared o soldado encontrasen. Siguió andando. Llegó a un espacio poblado donde oyó varias voces. Estaba allí, rodeado por una treintena de hombres que le apuntaban con pistolas de todos los colores. Los colores eran distintas gamas de grises. Cambiaban los tamaños. Lejos de levantar la mano, el Socotrosco gritó: «¡Vengo por el Führer!». Los alemanes no le creyeron, pero siguieron su juego. Lo acompañaron a una gran tienda con puerta de plomo, en donde estaba la persona que buscaba. Dentro, la habitación estaba vacía, salvo por una pequeña silla de metal en la que estaba sentado un hombre de pelo corto, con la sien rapada y un pequeño bigote que parecía custodiar su nariz. Tenía mirada firme. «Este es él», se dijo a sí mismo, aunque en la sala comenzaron a reírse. No estaba seguro. «Vengo por ti», dijo a secas, tratando de no evidenciar su vacilación. Cuando el bigotudo amagó con levantarse, Dora escupió el resto de la charla. Las manchas de sangre cubrieron la sala, y nadie fue testigo de ese amargo debate. Victorioso, el Socotrosco salió y derribó a cuanto oponente pudo. No era un hábil declarante ni le interesaba la política, pero sí quería la libertad, esa que buscaba con ideas de izquierda, pero con miradas de derecha. Era raro. Así que nadie más conoció nada más de él, que se sintió el campeón del país al derrocar un enemigo. En el pelotón, desconoce por qué desobedeció las órdenes y mantener la trinchera firme. Un grupo de alemanes atrapó al conjunto de militares, que sufrieron las aberraciones más grandes que puedan existir. El Socotrosco jamás conoció al Führer, ni supo que su reinado en realidad fue acallado por el cerco impuesto por los soviéticos, con epicentro en la carnicería de Stalingrado. El Socotrosco escapó de la guerra. Se cobijó en Bélgica pensando que era América. Nunca más volvió a la Unión Soviética. Los recuerdos acongojaban su alma en pena. Al Socotrosco no le interesaba la política. A menudo en la calle se lo escuchaba espetar insultos contra el capitalismo. Terminó trabajando en una fábrica a tiempo completo porque el detectivismo era una profesión en quiebra tras la finalización de la guerra.